En esta clase en línea vamos a ver la regla general para la derivación o la que se conoce como la regla de los 4 pasos. Para esto nosotros tenemos esta función que es y igual a 3x al cuadrado más 5. Entonces la regla de los 4 pasos nos dice que se sustituye la función x por x más delta x y se calcula el nuevo valor del y más delta y. ¿Cómo sería esto? Entonces, aplicando la regla, el primer paso dice que se sustituye la función x por x más delta x. Entonces esto nos quedaría así. Voy a sustituir la función, es decir, esta es igual a 3 que multiplica, donde tengamos el valor de x vamos a sustituirlo por x más delta x, y esto está elevado al cuadrado más 5. Y en el primer paso nos dice que en la parte de y debemos de agregar delta y. Entonces aquí nosotros ya hemos cumplido con el primer paso. Bueno, ahora tenemos que hacer el segundo paso, y el segundo paso es restar la función, pero para esto primero vamos a resolver esta ecuación. Entonces tenemos y más delta y igual a 3 que multiplica a lo que está aquí adentro. Entonces aquí tenemos un binomio al cuadrado, entonces sería x al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, es decir, este, y esto más 5. Ahora resolvemos para dejarla ya sin este signo de agrupación. Me quedaría como 3x al cuadrado más 6x. ¿Por qué? Porque 3 por 2 son 6x de delta x más 3 por delta de x, que esto está elevado al cuadrado más 5. Bien, aquí tengo ya el paso número 1. Ahora el segundo paso sería restar. ¿Qué vamos a restar? A lo que acabamos de obtener le vamos a restar la función original, es decir, yo tengo aquí y más delta y, que es igual a 3x al cuadrado más 6x por delta x más 3 que multiplica a delta x, que está elevado al cuadrado, más 5. A esto yo le tengo que restar la función original, que es esta. Entonces yo le voy a restar y, le voy a restar 3x cuadrado y le voy a restar 5. Entonces cuando yo haga la resta, este y este se eliminan y me quedaría nada más delta x igual 3x cuadrado menos 3x cuadrado se eliminan y me quedaría más 6x que multiplica a delta x más 3 que multiplica a delta x, que está elevado al cuadrado. Este con este se eliminan o se vuelven 0. Bien, aquí ya cumplimos con el paso número 2. Ahora el paso 3 dice que se divide delta y, el incremento de la función, por delta x, el incremento de la variable. Es decir, yo tengo que quitar el delta x de acá y pasarlo del otro lado de la ecuación. Entonces el tercer paso sería sacar el delta. Aquí me estoy equivocando, aquí es delta y, déjenme corregir, aquí debe de ser delta y. ¿Por qué? Porque es este de aquí, delta y.
Entonces yo ahora voy a sacar delta x y lo voy a mandar para acá. ¿Cómo haría esto? Pues en el tercer paso, para sacar el incremento de y de la función respecto de x, hago lo siguiente. Yo tengo delta y, que esto no cambia, y si se fijan aquí yo tengo delta x, yo puedo sacar delta x que multiplica a 6x más 3 que multiplica delta x. Si se fijan aquí se le quitó el cuadrado porque estoy tomando un delta x. Ahora como ya está multiplicando ya lo puedo pasar dividiendo, lo puedo pasar del otro lado y esto me quedaría como delta y sobre delta x es igual a 6x más 3 que multiplica a delta x. Bien, aquí ya cumplí yo con el tercer paso, que dice que se divide delta y, el incremento de la función, por delta x, el incremento de la variable independiente, que es x. Ahora vamos para el cuarto paso, y en el cuarto paso nos dice lo siguiente: se calcula el límite de este cociente cuando delta x, el incremento de la variable independiente, tiende a 0. El límite así hallado es la derivada que es buscada. ¿Qué quiere decir esto? Bien, yo tengo delta y sobre delta x igual a 6 por x. Donde yo tenga delta x, yo tengo que hacerlo que tienda a 0, es decir, aquí debemos de decir lo siguiente: en el segundo miembro, delta x tiende a valer o vale 0. Entonces yo tengo, donde tenga delta x, voy a sustituirlo por 0. Entonces 3 que multiplica a 0. Entonces esto sería igual, 3 por 0 es 0 y me quedaría 6x. Por lo tanto, si yo calculo la derivada de la función, es decir, la derivada de 3x al cuadrado más 5 respecto de x, es igual, aplicando la regla de los 4 pasos, a 6x. Este sería mi derivada. Bien, si tienes alguna duda de cómo aplicar la regla de los 4 pasos, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. También en la descripción de este video te voy a dejar la regla de los 4 pasos para que te la puedas aprender, y vamos a seguir resolviendo ejercicios para que se te haga más fácil entender y aplicar la regla general de derivación de 4 pasos. Nos vemos hasta la próxima clase. Suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.